Título: La huida de Berlín, un relato en primera persona por Thomas Arriani. Introducción al relato breve por Cruz de Piedra, versión irónica, al estilo argentino. Antes de que te acomodes para escuchar esta historia, quiero que quede bien claro que La fuga de Berlín es puro chamullo de ficción que arranca con el tipo aquel, Adolf Hitler, y se manda cualquier historia alternativa. Mira, lo que vas a encontrar acá es puro cuento, cortesía de nuestro escritor enigmático, y no tenés que tomarlo como verdades históricas, ¿se entiende? Nuestro enigmático autor se metió en un enredo colosal al escoger a Hitler como protagonista de su experimento literario. Su historia pretende ser entretenida y provocar reflexiones, pero recuerda que la realidad y la ficción son como intentar mezclar un asado y unos fideos. Podrías terminar con una combinación tan extraña como un pingüino en un concurso de baile de salsa, mejor mantenerlos por separado. Bueno, sin más vueltas, déjame llevarte en un viaje donde vamos a descubrir la versión de ficción de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, según la imaginación del autor enigmático. Y aunque parezca que estoy acá nomás para ponerle un poco de onda, te aseguro que mi voz resonante tiene su propio encanto. Vamos que ya empieza mi relato con esta voz cavernosa, escucha. Relato breve. Las llamas danzaban con una intensidad hipnótica en la chimenea de la aislada cabaña asentada en los rincones más remotos de la Patagonia argentina. Yo, Adolfo Hitler, el hombre que alguna vez aterrorizó al mundo con su maquinaria de guerra y odio, me encontraba sentado en una poltrona de cuero desgastado, con manos temblorosas y un sudor frío que empapaba mi frente. Estaba dispuesto a revelar un oscuro secreto que había permanecido oculto desde el fatídico final de la Segunda Guerra Mundial. Junto a la chimenea, una vieja radio emitía las dulces y apasionadas melodías de Richard Wagner, el compositor que había dejado una profunda huella en mi corazón. La música llena de dramatismo y grandiosidad creaba un contraste sorprendente con la tensión que flotaba en el aire. Las notas acariciaban los recuerdos de tiempos pasados, cuando el poder y la ambición dominaban mi vida. El joven periodista, cuya mirada ansiosa reflejaba la mezcla de escepticismo y curiosidad que lo había llevado hasta aquí, se encontraba al borde de su asiento. Sus ojos centelleaban con una intriga que se había vuelto casi insoportable desde que llegó a esta tierra inhóspita para obtener respuestas a las preguntas que habían atormentado a la humanidad durante años. ¿Es verdad, señor Hitler? Su voz temblorosa rompió el silencio que había envuelto la cabaña durante horas. El viento patagónico martillaba contra las ventanas de madera, como un receló lejano de un mundo olvidado. Yo, el hombre que alguna vez ostentó el poder absoluto sobre millones, tomé un sorbo de cocaína que reposaba en una bandeja de plata. Mi expresión, enigmática y llena de nostalgia, parecía sumida en un abismo de recuerdos que habían sido sepultados por el tiempo. Finalmente, rompí mi silencio. Mi querido joven, la verdad es un espectro que se ha escapado de las manos del tiempo y la historia. En 1956, te enfrentas a un dilema que pocos pueden comprender por completo. Pero hoy, aquí, en este lugar olvidado por Dios, estoy dispuesto a revelarte la historia que nunca se contó, la historia detrás de mi misteriosa desaparición y la verdad sobre mi vida en la sombra después de la guerra. Pero ten en cuenta, la verdad que estoy a punto de compartir contigo es más extraña y sorprendente de lo que jamás podrías haber imaginado. Sonreí con tristeza y asentí, preparándome para relatar mi historia. Era el oscuro final de la Segunda Guerra Mundial, el 30 de abril de 1945, cuando Eva y yo nos encontrábamos en nuestro búnker en Berlín. El ruido ensordecedor de las bombas y el estruendo del colapso de la ciudad parecían un eco del destino que nos aguardaba. Decidimos poner fin a nuestras vidas, o al menos eso creía el mundo, pero como bien sabes, los secretos se ocultan en las sombras. El joven periodista escuchaba atentamente mientras el crepitar del fuego en la chimenea llenaba los silencios entre mis palabras. Mi rostro, ahora desprovisto del icónico bigote que alguna vez lo adornó, mostraba la sombra de un hombre que había conocido el poder absoluto y la amargura de la derrota. El mundo creyó que habíamos muerto, que los líderes del Tercer Reich habían sucumbido ante el avance de los aliados. Pero, mi joven amigo, permíteme revelarte la verdad detrás de aquellos días tumultuosos. Tras la caída de Berlín, las sombras del búnker se convirtieron en nuestro refugio secreto. Los leales que quedaban a nuestro lado nos ayudaron a urdir un plan audaz y, gracias a la oscuridad y la confusión, logramos escapar. Nos dirigimos a España, donde supuestamente habíamos encontrado un santuario,
pero eso era solo el comienzo. Mi relato fluía con una mezcla de nostalgia y amargura, como si estuviera reviviendo los momentos más oscuros de mi pasado. La música de Wagner continuaba llenando el aire, como una banda sonora irónica para la historia de un hombre que había pasado de la gloria al olvido. Los ojos del periodista brillaban con incredulidad mientras yo continuaba mi relato. Los aliados y los soviéticos buscaban desesperadamente pruebas de nuestra muerte, pero nosotros, astutos como zorros, creamos un elaborado engaño. Los cuerpos calcinados que encontraron en el búnker no eran los nuestros, eran cuerpos de dobles que sacrificamos para engañar al mundo. Mientras tanto, en la clandestinidad, tejíamos una red de contactos y conspiraciones. La sombra del pasado oscuro parecía pesar sobre la habitación mientras continuaba mi relato. Los destellos de la chimenea lanzaban sombras inquietantes en las paredes de madera, como si la historia que se desplegaba estuviera impregnada de una oscuridad impenetrable. Mi joven amigo, durante años, vagamos por Europa, siempre un paso adelante de aquellos que buscaban nuestra captura. Nos infiltramos en las sombras, apoyados por aliados inesperados. Grandes empresarios como Ford y Rockefeller, temiendo el avance del comunismo, nos tendieron una mano protectora. Era una alianza de intereses oscuros, pero en aquellos tiempos inciertos, los negocios no tenían ideología y la supervivencia era la única prioridad. La historia tomaba forma con cada palabra y el joven periodista no podía apartar la mirada mientras yo seguía contando mi relato. Las llamas en la chimenea parecían parpadear en respuesta a la conspiración que había revelado, como si el fuego mismo estuviera en complicidad con los secretos que compartía. Durante años, vivimos bajo identidades falsas, adoptando nombres y apariencias que nos protegieran de los cazadores de nazis. Nuestra red de apoyo se extendió por todo el mundo, desde Sudamérica hasta Oriente Medio. Fue un tiempo de sombras y traiciones, donde la lealtad era un bien escaso y la paranoia nos consumía. El periodista, ahora completamente absorto en mi relato, apenas podía contener su asombro. El susurro de la música de Wagner en segundo plano hacía eco de la grandiosidad y la tragedia que había marcado mi vida. La historia que te cuento, querido amigo, es la verdad que quedó sepultada en el abismo de la historia. Mi vida después de la guerra fue una odisea de supervivencia, donde las sombras conspiraron a mi favor y contra mí. Pero recuerda, la verdad es siempre más extraña que la ficción, y en este oscuro capítulo de la historia, las líneas entre el bien y el mal se difuminaron de una manera que solo la realidad podría haber imaginado. Nuestra verdadera odisea comenzó cuando llegamos a Sudamérica, específicamente a la Patagonia Argentina. La presencia de dictaduras militares en el continente nos brindó el anonimato necesario. Chile, Brasil, Perú y Paraguay se convirtieron en paradas en nuestro viaje clandestino, pero fue en Colombia donde encontramos la prueba reina. Los detalles de mi escape mantenían al joven periodista absorto en mi relato. La misteriosa travesía a través de continentes y dictaduras, como si fuera una novela de espionaje, lo dejaba perplejo. Una imagen, tomada en Tunja, Colombia, en 1954, me muestra junto a un misterioso hombre llamado Citroën. Este hombre, al parecer un enemigo que trabajaba para los aliados, resultó ser nuestro salvador. Fue nuestra prueba de vida, la evidencia irrefutable de que seguía existiendo. ¿Por qué posé junto a un enemigo? Para confundir a quienes buscaban respuestas. La habitación estaba inmersa en un silencio profundo mientras el misterio de mi historia se desvelaba lentamente. El periodista colgaba de cada palabra, como si estuviera atrapado en una maraña de intrigas. Mi joven amigo, este relato es un oscuro laberinto de conspiraciones y engaños, una historia que desafía la versión oficial de mi muerte en el búnker de Berlín. ¿Realidad o ficción? Solo el tiempo y la historia pueden juzgarlo. Pero, como te darás cuenta, en este mundo turbulento y desconcertante, la verdad es una joya rara y escurridiza, escondida en las sombras de la historia. Mis palabras se desvanecieron en el aire, dejando un suspenso palpable en la habitación. Pero, antes de continuar, me volví hacia el joven periodista con una solicitud inusual, casi suplicante. Mi querido amigo, te pido que me permitas un momento de soledad. Permíteme quedarme aquí, junto a la chimenea, con la música de Wagner como única compañía. Quiero sumergirme en los recuerdos que he compartido contigo y enfrentar mis propias sombras. Esta es mi última petición antes de que el velo de la historia nos separe.
Quédate y escucha a Wagner mientras yo me pierdo en el tumulto de la ciudad de Colombia que nunca más vi. Tal vez algún día descubras el destino final de aquel hombre que fue mi doble y nunca regresó. Fin.